Entramos en la década del 90 con Queen y con ella entramos en la parte más difícil y más dura de la historia de la banda, teniendo en cuenta la situación particular de Freddie y todo lo que venía por delante, llegando hasta lo que muchos, yo incluido, consideramos el final de Queen. Si querés enterarte de algunas cosas interesantes, aunque ya las sepas algunas, sobre la historia de Queen en la última década del siglo pasado, quédate y te enterás. Mi nombre es Martín Allen. Bienvenidos a un nuevo video. Y respondiendo a algunos de los comentarios que me han llegado en el último video que hice sobre la década del 80 con Queen, decir que fue intencional el no haber mencionado The Miracle en ese video, más allá de que entiendo de que el álbum The Miracle fue lanzado en 1989. No lo toqué en ese video y decidí guardarlo para este porque considero que The Miracle es la entrada de Queen a la década del 90, más allá de pertenecer a la década del 80, al último año de la década del 80. Por un montón de cuestiones, pero sobre todo por lo que implicó a nivel personal para la banda. No me voy a adentrar en temas técnicos musicalmente hablando, ya lo expliqué en otros videos, porque no soy un entendido de la música en cuanto a cuestiones técnicas. Pero a muchos niveles, así como dije en su momento que The Game fue la entrada de Queen en los 80, de la misma forma The Miracle para mí es la entrada de Queen en los 90, más allá del año de su lanzamiento. Decir que The Miracle fue lanzado el 22 de mayo de 1989 y no fue un álbum al que le faltaron éxitos. Tiene temas como I Want It All, como Breakthrough, The Invisible Man, Scandal y The Miracle, el nombre que la canción que le da nombre al álbum. Todos sencillos que fueron lanzados y que más allá del éxito que pueden o no haber tenido, se convirtieron en clásicos de la discografía de Queen. Lo importante es que este fue el primer álbum de la historia de Queen que se hace a sabiendas de la condición que Freddie tenía. Y de acá en adelante, en la historia de Queen, muchos nos podríamos estar preguntando, con todo lo que vendría después, ¿cuánto de eso que vino después en la carrera de Queen hubiese ocurrido así de no haber pasado lo que pasó con Freddie? Con este álbum, ¿cuánto de este álbum habría sido así si no hubiese estado de por medio la condición de Freddie? Lo mismo con Innuendo. ¿Cuánto de Innuendo hubiese sido de esa forma si no hubiese estado de por medio la condición de Freddie? Ni que hablar con Made in Heaven. Probablemente nunca hubiese existido de la forma que existió. Porque hay un detalle muy importante. En Queen, entre otras cosas, tenemos, o hemos tenido a lo largo de toda su historia, a 4 prolíficos autores, creadores de canciones. Y ni que hablar, creadores de éxitos, porque todos han tenido al menos una canción que ha sido éxito. Todos. Sobre todo Freddie, Brian y John. Y decir que en este caso, para este álbum, es la primera vez en la historia de la banda que ellos toman la decisión de que todas las canciones que forman parte del álbum sean acreditadas a Queen, o sea, a los 4 integrantes por igual, más allá de quien haya escrito la canción. Esto fue muy importante y marca algo.
porque a ciencia cierta, primeramente no sabemos exactamente cuándo a Freddy le diagnostican su enfermedad. Jim Hutton en su libro declara que Freddy fue diagnosticado en la Pascua de 1987, alrededor del mes de abril. Pero hay algunas personas que dicen que un par de años antes incluso Freddy había sido diagnosticado con su enfermedad, porque incluso para la época en la que él falleció hacía 6 años que sabía de ello. Y estamos hablando, entre otras personas, de Bárbara Valentín, que es una mujer, una artista europea, que muchos dicen que fue pareja de Freddy entre 1985 y 1987, cuando él estuvo en Europa, en Berlín, más precisamente. Pero son cuestiones que quedarán a criterio de cada quien, creerlas o no, pensar una cosa u otra. Pero el hecho de que la banda decidiera acreditar todas sus canciones a los 4 integrantes por igual, el hecho de usar la portada que usaron para el álbum, también es algo que marca una situación particular. No sabemos en qué momento Freddy le declaró a la banda cuál era su condición. Sabemos que en el momento en el que él es diagnosticado de la forma en la que lo fue, solamente lo revela a su círculo más íntimo, a sus amigos, a Mary Austin, su expareja, y sobre todo a su amigo Peter Freeston, que era como su asistente personal. En teoría, lo que se dice es que la banda, o sea, Brian, Roger y John Deacon, fue informada por el mismo Freddy de su condición antes de empezar a grabar The Miracle. ¿Sí? Cuando llegaron para las sesiones de grabación del álbum, antes de empezar, Freddy les comentó cuál era su situación y le dijo que no quería hablar nunca más de eso y que no quería ni miradas de tristeza, ni de conmiseración, ni nada por el estilo, que él lo único que quería era rockear y hacer la mayor cantidad de música posible en el tiempo que le quedara. Y hasta ahí. Y a tratarlo como uno más y a darle para adelante. Eso es lo que se comenta, es lo que se dice. Obviamente son cosas que nunca vamos a saber a ciencia cierta si fue así o no. La cuestión es que el álbum se grabó de esa forma. El álbum se grabó en Suiza, en Montreux, en el estudio Mountain, que era un estudio que fue adquirido por la banda y que caló muy hondo en el entorno de Queen, tanto para los que rodeaban a la banda en sí como para los fanáticos del grupo. Tanto que al día de hoy ahí hay un museo sobre Queen que uno puede recorrer y está la famosa estatua de Queen con la pose clásica de Freddie Mercury. Este álbum se grabó hoy en Suiza, se grabó entre enero de 1988 y marzo de 1989 y fue lanzado el 22 de mayo de 1989. Decir que en ese lapso también Freddy había tenido contacto con alguien que lo marcó a nivel personal. Y estoy hablando de ni más ni menos que de Montserrat Caballé, una tenor española que Freddy había escuchado en cierto y determinado momento, se había emocionado y había pedido que la contactaran porque él quería hacer algo con ella. Estamos hablando alrededor más o menos del año 1987. Para este momento Freddy ya se había quitado su icónico bigote que tenía desde 1980 y decide, después de conocerse y de estar toda la noche hasta alrededor de las 6 de la mañana haciendo música, pedirle a ella que lo ayude a grabar un disco. No sé si de ópera o de rock, y ella le dice, bueno, ¿cuántos
¿cuántas canciones tiene un álbum de rock? Y él le dice alrededor de 10. Bueno, hagamos 10 canciones. Y se ponen a trabajar. Y eso da como resultado no me alcanzan las palabras para expresar lo que siento con ese álbum, Barcelona. Una obra de arte, por donde lo busques. Tanto que la canción Barcelona es elegida como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Obviamente Freddie no llegó a cantar como se esperaba en la ceremonia inaugural de esos Juegos Olímpicos junto con Montserrat Caballé. Ese lugar lo ocupó Plácido Domingo. Tengo dudas si no fue José Cárdenas, pero creo que fue Plácido Domingo. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios y si yo lo encuentro bien lo voy a dejar en la pantalla plasmado. Pero la última presentación de Freddie en un escenario fue presentando precisamente ese trabajo que había hecho con Montserrat Caballé, con canciones como How Can I Go On, por ejemplo, la hermosa canción, la misma Barcelona, The Golden Boy, temazos que están incluidos en Barcelona. Si no escucharon ese álbum, incluso les diría, dejen de ver este video y vayan y pongan Barcelona porque lo van a adorar. Pero bueno, esto es algo que Freddie hizo, digamos, antes de empezar con The Miracle. Ellos también, Roger y Brian venían también de trabajos solistas. Se lanzan con The Miracle y una de las primeras cosas que le llama la atención a la prensa es el hecho de las pocas apariciones públicas que estaba haciendo Freddie, prácticamente después de todo lo que fue su cumpleaños en Berlín y de la gira que hizo con Queen, el Magic Tour, para presentar a Kind of Magic. De ahí en adelante, en el 85 había hecho su cumpleaños en Berlín, pero su cumpleaños en 39, pero más allá de eso, después de Newport Park, el 9 de agosto de 1986, prácticamente Freddie no dio señales de vida para la prensa más allá de las presentaciones que hizo con Montserrat Caballé presentando estas canciones que te decía que pertenecían al álbum Barcelona. Y algunas cuestiones que hizo presentando canciones como Time, que eran parte de una obra musical en la que Freddie quería participar. Time, que es una canción preciosa también, que les recomiendo escuchar. Pero después, más allá de esto, Freddie no daba la cara en la prensa. Algo más se sumó a todo esto cuando, una vez presentado The Miracle, viendo también el éxito que el álbum estaba teniendo, sobre todo en lo que es el Reino Unido, donde fue número 1, porque acá, en lo que tiene que ver con Estados Unidos, continuamos aún para esta época con el boicot a Queen a causa de lo que fue el video musical de I Want to Break Free. Y faltaría todavía un poquito más hasta que Queen, digamos, fuese desbloqueado en Estados Unidos. Así que este álbum solamente llegó al puesto 24 en Estados Unidos. Al no hacer la gira y al no aparecer prácticamente en público más allá de un video sobre la canción de Great Pretender de Los Plateros, un éxito de los 50, todo esto empezó a generar que se empezaran a tejer conjeturas acerca de la situación de Freddie, la traición por parte de un ex amigo de Freddie llamado Paul Prenter, que vendió, digamos, una historia sobre Freddie a cambio de una suma de dinero, donde incluso se llegó a publicar también que 2 ex amantes de Freddie habrían fallecido a causa del virus.
cosa que a Freddy le hizo ruido, y eso fue una de las cosas que se dice que lo impulsó a hacerse los estudios que terminaron derivando en su diagnóstico. Toda esta conjetura, todas estas situaciones empezaron a provocar que se hablara acerca de la situación de Freddy. Hablaban de una posible separación de Quinn, etc. Y de la enfermedad. Porque ya se empezaba a decir acerca de qué podía estar pasando con Freddy. Porque los paparazzi empezaron a hacer un seguimiento muy puntilloso sobre la vida de Freddy. Él, cuando empieza a llevar adelante el tratamiento necesario para paliar su enfermedad, empieza a salir a deshoras para evitar a la prensa, disfrazado y demás, pero aún así logran captar un par de imágenes muy grotescas que se han publicado en varios diarios. Esto llevó, entre otras cosas, esta persecución inhumana de parte de la prensa llevó, entre otras cosas, a la creación de la canción Scandal, perteneciente a The Miracle. Hasta que una aparición, que sería la última de Freddy pública, no hizo más que acrecentar todavía más los rumores y darle cierta entidad. Y estoy hablando del 18 de febrero de 1990, en la entrega de los Brit Awards, ¿sí?, donde a Quinn se lo premian por su contribución destacada a la música en la década del 80, donde Freddy aparece con un traje celeste, turquesa, algo así, en un costado, y da muchísima impresión verlo porque está completamente consumido, con una expresión como de una mirada perdida, en un traje que prácticamente le bailaba por todos lados porque era muchísimo más grande de lo que su cuerpo requería, en parte también para cubrir lo demacrado que estaba. Aparte del hecho de que no hablara y que su semblante fuera pálido y muy adusto, nada que ver con lo que Freddy solía mostrar. Palabras muy escuetas, solamente para saludar y nada más. Y eso no hizo más que acrecentar los rumores. Sin embargo, Freddy siguió trabajando, y trabajando mucho. Fruto de ese trabajo llegó el que para muchos es el mejor disco de la historia de la banda, aún por encima de A Night at the Opera, cosa con la que yo podría estar bastante de acuerdo, porque más allá de que A Night at the Opera tiene buenas canciones, en parte se sostiene al lado de otros álbumes, ¿no? Se sostiene con Bohemian Rhapsody, pero Innuendo es muy completo, muy sólido en todos los aspectos. Para muchos es el mejor álbum de la historia de la banda, insisto, y me incluyo. Este álbum fue lanzado el 4 de febrero de 1991, es el 14º álbum de la banda, y tiene destacadas canciones, como por ejemplo la misma Innuendo, que le da nombre al álbum, y dos canciones que, aunque muchos pueden llegar a cuestionar el hecho de catalogarlas o no como éxitos, no hay dudas de el lugar que han llegado a ocupar en el corazón de los fanáticos de Queen. Y estoy hablando ni más ni menos que de These Are the Days of Our Lives y The Show Must Go On. Y acá hay un detalle muy importante, o algo que me pareció interesante, porque hay por lo menos 3 cuestiones que uno puede marcar como lo último de Freddy. O 3 o 4, porque tenés la presentación en los Brit Awards, el
el 18 de febrero de 1990, que fue su última aparición en vivo, delante de un gran público. Después tenés Innuendo, que es el último álbum editado con Freddie en vida y lanzado con Freddie en vida. Después tenés These Are the Days of Our Lives, el último videoclip estrenado con los cuatro integrantes de Queen, el último videoclip que Freddie grabó en su vida. The Show Must Go On, que fue la última canción lanzada con Freddie en vida, y una canción que pertenece a Made in Heaven, lanzado en 1995, y que se llama Mother Love, y que tiene la particularidad de ser la última grabación de Freddie Mercury con vida. Fue la última canción que Freddie grabó en su vida. Tan es así que no pudo terminarla, su grupo no resistió las sesiones de grabación y pidió irse a descansar y poder volver en otro momento a terminar de grabarla, cosa que no pudo ocurrir, por lo cual la canción se terminó de manera póstuma con Brian May cantando las últimas estrofas de esa canción. Y acá hay algo a marcar muy importante. Como decía, Innuendo se lanza el 4 de febrero de 1991. Este álbum marcó mucho, ¿sí? Porque digamos estamos hablando de un álbum que venía cargado de mucha emocionalidad por la situación que se vivía, más allá de que el gran público no lo supiera, aunque lo sospechara. Y cuando pasa lo que pasa, el 24 de noviembre de 1991, a modo de homenaje, se decide lanzar o reeditar Bohemian Rhapsody como sencillo junto con These Are the Days of Our Lives. Y acá es donde yo te decía que se rompe ese bloqueo que había en Estados Unidos con Queen, porque vuelve a llegar al número 1 y es el primer número 1 de la banda desde la época de I Want to Break Free, desde la época de The Works. Recién acá, en 1991, en diciembre de 1991, después de la muerte de Freddie Mercury, Queen vuelve a tener un número 1 en Estados Unidos con Bohemian Rhapsody y These Are the Days of Our Lives. Pero antes de llegar a lo que después sería Made in Heaven, decir que se decide hacer un homenaje a Freddie de la manera en la que él lo merecía. Pero hay un detalle importante que no mencioné acerca de lo que pasó con Freddie, porque, como te decía, él decidió mantener en secreto su situación durante mucho tiempo para el gran público. Para más o menos cuando estaban terminando de grabar Innuendo, él decide dejar su medicación y prepararse para lo que vendría. Todos entendemos a lo que me refiero. Y entre las cosas que él decide hacer es dejar un comunicado contando su situación. Él decide abrirse y contar lo que le pasaba. Este comunicado es lanzado el 23 de noviembre de 1991. Un día antes del fallecimiento de Freddie. Freddie fallecería el 24 de noviembre de 1991, un día después de que el mundo se enterara y confirmara finalmente cuál era su condición.
ante esta situación, deciden homenajearlo a la altura de lo que Freddie fue en vida. A todo esto el cuerpo fue cremado y al día de hoy nadie sabe dónde fueron desparramadas sus cenizas. En teoría la única que lo sabe es Mary Austin. E imagino que también su madre, su padre y su hermana se habrán enterado en su momento de dónde fueron enterradas o esparcidas sus cenizas. Lógicamente, algunos dicen que en Montreux, en Suiza, otros dicen que fue enterrada en un árbol de su mansión de Garden Lodge, donde se estableció Mary Austin luego de la muerte de Freddie. Es un misterio que yo calculo que nunca se va a saber, en parte para que los fanáticos no hostiguen a la familia. Este homenaje que se iba a lanzar iba a tener dos objetivos. El primero, obviamente, homenajear a Freddie, homenajear su carrera, despedir a un amigo. Y el otro, un fin benéfico. La banda, Mary Austin, sus allegados, sus colaboradores, su familia, deciden fundar la fundación Mercury Phoenix Trust, con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de una posible cura para el virus del SIDA. Impulsados por la idea de recaudar fondos para esta institución y para homenajear a Freddie, se decide que el 20 de abril de 1992 se celebre un concierto tributo a Freddie Mercury en el estadio Wembley de Londres. Obviamente no podía ser de otra manera. Wembley es el lugar icónico de las dos grandes presentaciones de Queen a lo largo de su historia. Live Aid y los dos grandes conciertos del Magic Tour en Wembley. Este concierto fue multitudinario por donde lo mires. Fue retransmitido a 76 países del mundo por radio y televisión. 72.000 personas colmaron Wembley. Artistas como David Bowie, George Michael, Elton John, Axl Rose, Metallica, Tommy Yomi, Robert Plant, Liza Minnelli, Lisa Stansfield, no sé, cantidad, Paul Young, cantidad de artistas se presentaron e hicieron un show histórico, donde en una primera parte muchos cantaban sus canciones y después se unían a Queen tocando grandes éxitos de la banda. Roger Daltrey, el cantante de The Who, por ejemplo, haciendo una presentación junto con Tommy Yomi y Queen de I Want It All, que fue extraordinaria. Gary Cherone con Hammer to Fall. Stone Cold Crazy, hecha por James Hetfield de Metallica. Es una locura, parece una canción escrita por Metallica, pero no, es de Queen. ¿Qué más te puedo decir? George Michael cantando Somebody to Love. Dice The Days of Our Lives, la versión que se hizo ahí. David Bowie cantando Under Pressure, la oración que hizo en medio de su show. Lisa Stansfield, Annie Lennox con David Bowie ahí en Under Pressure. Lisa Stansfield haciendo I Want to Break Free. Un montón, a ver,
Elton John haciendo Show Must Go On, Bohemian Rhapsody cantando la parte de rock Axl Rose, una cosa de loco, extraordinario. Y hablar del final, cuando Liza Minnelli empieza a cantar We Are the Champions, terminando esa presentación con todos los músicos que habían estado en el homenaje a Freddie, cantando todos We Are the Champions. Axl Rose cantando We Will Rock You. Una cosa, pero increíble. Obviamente que el concierto logró su objetivo con creces. Y al día de hoy se sigue recordando este concierto que es más que histórico. Después de esto, bueno, entre el 92 y el 94, los integrantes de Queen se tomarían su tiempo para sus proyectos, salvo John Deacon, que una vez más volvía a la nada, como hacía cada vez que digamos que se tomaban paz con Queen. Él volvía a su casa y no participaba prácticamente en nada que tuviera que ver con el mundo de la música. Brian May sí, en 1992 lanza Back to the Light, y Roger Taylor en el 94 lanza Happiness. Pero a mediados finales del 94, principios del 95, empiezan a pensar en algo que ya incluso después del recital en Wembley, el recital tributo, se les había cruzado por la cabeza, y es qué hacer con todo el material que habían grabado con Freddie y que no habían lanzado, porque sentían que no solamente era un desperdicio, sino que también era no honrar todo el trabajo que Freddie había hecho en ese tiempo, con el esfuerzo que le había puesto, teniendo en cuenta cómo estaba. Pero no tenían en claro de qué manera aplicarlo y de qué manera hacerlo. Así que decidieron ir tranquilo, pensarlo bien y tomarse su tiempo para hacerlo. Hasta que finales de 94, principios del 95 empiezan a trabajar, empiezan a buscar las grabaciones, empiezan a hacerle los arreglos necesarios, a agregarle los detalles que haya que agregarle para terminar de darle forma, de darle también el toque Queen a cada canción, porque incluso, digamos, no solo usaron canciones o material que habían grabado con Freddie en ese tiempo, durante las sesiones de Innuendo y entre Innuendo y The Miracle, porque incluso hay una canción que por un tiempo, que pertenecía a las sesiones de The Miracle, que por un tiempo no fue lanzada y que quedó en el ostracismo hasta el año pasado. Y entonces deciden lanzar un nuevo álbum llamado Made in Heaven, donde, insisto, no solamente tendrían esas grabaciones, o muchas de esas grabaciones que habían guardado de la época de Innuendo y después de Miracle con Freddie, sino alguna que otra grabación que había quedado guardada por ahí de épocas pasadas de Queen. Y también incluso canciones que no eran de Queen y que fueron agregadas a ese álbum, por ejemplo el mismo Made in Heaven, que no era una canción de Queen, sino una canción del primer álbum solista de Freddie Mercury llamado Mr. Bad Guy, pero que suena completamente diferente si la escuchas en el álbum Mr. Bad Guy y en Made in Heaven. Canciones como Beautiful Day, que era de las sesiones de The Game del año 1980. Por ejemplo, Too Much Love Will Kill You, que era una canción de Brian May, de Back to the Light. I Was Want to Love You, que también pertenecía al álbum Mr. Bad Guy de Freddie Mercury. Todo ese tipo de cuestiones fueron metidas en el Made in Heaven y terminaron haciendo un discazo hermoso, muy caro a las emociones de todos los que queremos a Queen.
porque era volver a escuchar la voz de Freddie 4 años casi después de que él hubiera dejado este suelo, porque digamos que Made in Heaven fue lanzado el 6 de noviembre de 1995, ¿sí? Prácticamente 4 años después de la muerte de Freddie. Estamos hablando que faltaban poco más de 2 semanas para que se cumplieran 4 años. Y como decía, Heavy for Everyone, Too Much Love Will Kill You, Mother Love, que insisto fue la última canción que Freddie grabó un día, Made in Heaven, I Was Born to Love You, entre otras, A Winter Tale, canciones que se convirtieron en clásicos también de Queen, más allá de cuál era el contexto en el que habían sido lanzadas, ¿no? Y por mucho tiempo se pensó que esto había sido lo último que íbamos a tener de Queen, digamos, en su historia. Iba a decir con Freddie, pero de Queen en su historia, digamos. Cuando vos preguntabas en ese tiempo qué era lo último que íbamos a saber de Queen, y era Made in Heaven. No nos imaginábamos otra cosa más allá de algún otro recopilatorio que se pudiera lanzar de canciones solistas de Freddie, como se hicieron, porque digamos que también para 1992 canciones solistas de Freddie llegaron al número 1. Digamos, los álbumes recopilatorios, como había sido en su momento el Greatest Hits 1, Greatest Hits 2, y la de Fez y el Frankenstein, que fue el Greatest Hits 3, que no debería haber existido, pero bueno. Y por mucho tiempo pensamos que era lo único, pero a esto le quedaba el último diamante, la última joyita de la corona, que apareció en una fecha especial, 24 de noviembre de 1997, exactamente 6 años después de la desaparición de Freddie. Esto fue en Europa, Japón y Estados Unidos. El 5 de enero del 98 fue lanzado también en el Reino Unido. Y estoy hablando ni más ni menos que de No One But You, Only the Good Die Young, o sea, ninguno excepto tú, solo los buenos mueren jóvenes. Ese sería el nombre de la canción, que tiene una particularidad. Esta canción fue grabada por Roger Taylor, Brian May y John Deacon en homenaje a Freddie. También dicen, porque por esta época pasó algo muy serio y muy grave y que fue muy triste para muchos alrededor del mundo, que fue la desaparición de Lady Di. Muchos dirán que tiene que ver, pero Freddie era no solamente admirador, sino amigo íntimo, personal de Lady Di. De hecho, hay una anécdota de Freddie con Lady Di en la época, digamos, cuando Lady Di todavía estaba casada con Diana Spencer, cuando todavía estaba casada con Eloy, Eloy rey de Inglaterra, Carlos III, en ese momento el príncipe Carlos, donde se decía que ella quería ir con Freddie a uno de los bares que él frecuentaba, porque, digamos, tenía una vida muy solitaria, muy triste por lo que se comentaba, donde no tenía muchas posibilidades de disfrutar y de divertirse, y quería conocer el ambiente en el que Freddie se movía. Entonces Freddie no tuvo mejor idea que disfrazarla de varón y de esa forma irse con él a uno de los bares donde Freddie iba a divertirse. Y nadie la reconoció. Estuvo entre esa gente toda la noche sin que nadie se diera cuenta quién era. Y por lo que se dice, disfrutó mucho de esa situación, y creo que lo han repetido más de una vez, si no me equivoco. Bueno,
eso también afectó, y muchos dicen que esta canción también es un homenaje a Diana, a Lady Di, pero obviamente es un homenaje a su amigo caído, a Freddie, y tiene como particularidad ser lo último que John Deacon grabó con Queen en su vida. A partir de este momento él se recluiría definitivamente, se retiraría del mundo de la música, no sin antes dar el visto bueno a todo lo que Brian y Roger decidieran hacer a partir de ahí en adelante. Obviamente siempre es consultado y siempre se le pregunta si está de acuerdo, se le presentan los proyectos, generalmente no pone resistencia. Obviamente sigue cobrando sus regalías por todo lo que ha hecho con Queen y con otros músicos a los que ha ayudado, pero ya no participa de absolutamente nada, a diferencia de sus amigos Roger y Brian, que han tenido sus proyectos, no solamente solistas, sino también con Queen, con colaboraciones con Five, haciendo por ejemplo We Will Rock You, con Robbie Williams, haciendo también canciones de Queen, que han aparecido por ejemplo en El último caballero, no me acuerdo la película de Heath Ledger, la primera película, la que lanzó a Heath Ledger a la palestra internacional, Corazón de Caballero. Esa es la película, donde aparece We Will Rock y aparecen otras canciones de Queen, hechas por Robbie Williams, también como decía la participación en su momento, la colaboración con Five, con la boy band, ¿sí? Una pobre imitación de los Backstreet Boys. Después, bueno, hicieron incluso un disco y una gira a nivel mundial con Paul Roger, que después de un tiempo deja la banda, y lo que hoy conocemos a nivel mundial de lo que dicen es Queen es con Adam Lambert, con quien hacen giras a nivel mundial, pero nunca ha grabado un disco. Yo acá tengo una visión muy particular, para mí no es Queen eso. Yo soy de los que creen que Queen terminó el 5 de enero de 1998, cuando se lanzó a nivel internacional No One But You, Only the Good Die Young. Ese día terminó Queen, para mí. Yo todo lo que vino después no lo considero Queen, más allá de que yo fui al recital en Vélez en el año 2008, cuando Roger y Brian vinieron con Paul Roger. Yo estuve ahí, fue una cosa impresionante, pero yo hoy lo que creo es que son una banda tributo de lo que fueron ellos mismos. Así con, obviamente, a un nivel diferente de lo que, por ejemplo, Dios salve a la reina, pero para mí son una banda tributo del Queen original. Queen terminó con Freddie, no hay más. Y bueno, y así se llega hasta el día de hoy, cuando ellos todavía siguen participando en giras, en recitales, cantando las canciones de Queen, de la época de Freddie obviamente. No han hecho nada nuevo y no creo que lo hagan, más allá de que lo han insinuado en algún otro momento. Y en el 2018 fueron partícipes, después de un proceso muy largo de preproducción y de muchas discusiones, de lo que fue el lanzamiento a nivel internacional de la película Bohemian Rhapsody, que cuenta la historia de Freddie y de Queen de una manera muy particular y muy propia, porque tiene muchos detalles que no están bien, pero que es una excelente película y muy recomendable. Esto es a grandes rasgos lo que quería contar, digamos, de la última etapa de Queen, de lo que para mí fue el final de Queen y lo que vino después. Obviamente dejé, como siempre digo, dejé muchas cosas afuera. Si alguno de ustedes quiere agregar algún comentario, quiere agregar información, quiere corregirme, decir esto no está bien, te equivocaste acá,
marcarme algún error, lo puede hacer sin ningún problema en caja de comentarios. Si quieren darme recomendaciones sobre algo, también lo pueden hacer. Compartan este video, dejen su like, suscríbanse, que es necesario. Es importantísimo que dejen like. Hay muchas vistas y pocos likes en muchos de los videos. Ayúdenme con el like. Si cada persona que entre a ver el video deje su like, suscríbanse, compártanlo si a alguien le interesa. Y ya que estamos, déjenme en los comentarios si les gustaría que yo haga un video contando cuáles son esos, entre comillas, errores que la película Bohemian Rhapsody cometió teniendo en cuenta la historia de Queen. Que haga una comparación entre la historia real de Queen, de Freddie, y lo que cuenta la película Bohemian Rhapsody. Será una especie de digamos, Bohemian Rhapsody la película versus la historia real, algo así. Si les interesa, déjenmelo en comentarios, y si hay muchos comentarios y muchos likes en este video, más de 200, 300 likes, voy a hacer ese video. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Martín Allen. Esto fue lo que quería contar sobre Queen en los 90. Acá cerramos todo lo que tiene que ver con la historia de Queen. Después van a venir las biografías y lo que te dije recién, si este video tiene éxito. Les agradezco por estar del otro lado, por hacerme el aguante, y nos estamos viendo en futuros videos. Mi nombre es Martín Allen. Adiós.